La palabra de hoy nos habla de Jonás y el pueblo de Nínive. Nínive era una ciudad, era la metrópolis en el fondo, y fue la capital de Asiria hasta los últimos tiempos. El capítulo 3 del libro de Jonás termina diciendo: Dios vio lo que hicieron, que se volvieron de su mal camino, y desistió del mal que había determinado hacerles, y no lo hizo. Los ninivitas era un pueblo guerrero que siempre estaba luchando contra Israel. Y Dios mandó a Jonás para que les predicara. Porque si ellos no se volvían hacia Dios, los iba a destruir. Y como resultado de la predicación de Jonás, hubo una conversión masiva. Se convirtió a Dios todo el pueblo, incluso el rey. Jonás hasta los días de hoy fue uno de los predicadores más exitosos de toda la historia. Como resultado, Dios cambió su plan, este plan de destrucción, y perdonó a Nínive. De aquí partimos con lo que leyó nuestra hermana Gisela. Jonás, en lugar de regocijarse por la magnífica obra de Dios, se enojó. Y ahora se parece mucho al orgulloso hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, que enojado no quiso entrar a la celebración del padre por haber perdonado al hijo que había huido y que fue encontrado. Uno se pregunta, ¿cómo es posible que un creyente se pueda enojar con Dios? Pero aunque no nos demos cuenta, muchas veces lo hacemos. Tenemos en el Antiguo Testamento a Moisés cuando se enoja, airado, ¿cierto?, y golpea la peña. Tenemos a Balaam que golpeó a una asna. Estamos hablando de ira, de enojo, ese enojo terrible que tenía Jonás. Y tenemos a Elías, que partió en un carro de fuego, ¿cierto? Pero hubo un momento en el que sí él se enojó con Dios, y se enojó con Dios a causa del pueblo de Israel. Y Jonás empieza una oración muy diferente. Su oración comienza con un Señor. Es como dijera, por favor, Señor, ¿cómo es esto posible? Jonás no acepta los designios de Dios. Pero para él, Dios sigue siendo Dios. Y a pesar del enojo, no le da la espalda y sigue clamando. Y aquí se revela la huida de Jonás a Tarsis. Sabía que Dios es grande en misericordia y que podía perdonar a los enemigos de Israel. Pero él no quería ser un instrumento para que se salvara esta nación. La severidad de Dios no le trae ningún problema a Jonás. O sea, destruyámoslo, él estaba feliz. Pero la gracia de Dios, la gracia para ese pueblo, Jonás no la podía aceptar. Y de ese profundo enojo, Jonás pasa a una profunda tristeza y pide a Dios que le quite la vida. Él prefiere
que Dios le quite la vida que seguir siendo el profeta de un Dios clemente, cuyos caminos no puede entender ni aceptar. Su tristeza es porque el perdón de esta nación terrorista traería la condenación de un Israel que no quería arrepentirse. Y Jonás teme la destrucción de su pueblo y con ello el fin del pacto y las promesas. Prefiere morir antes de contemplar esa desdicha. Y observemos la gracia y la misericordia de Dios cuando le da la respuesta. Le dice el Señor: ¿haces bien en enojarte tanto? Esta frase, como decía ayer en la reunión, esta frase es una frase que deberíamos tener colocada nosotros en muchas partes de nuestra casa para recordarnos: ¿haces bien en enojarte tanto? Es como si el Señor le dijera: acepto que estés un poco enojado, pero tu enfado es demasiado intenso. Has reaccionado de una manera completamente inapropiada. Muchos de nosotros deberíamos confesar que somos descendientes directos de Jonás. Hay situaciones que nos producen un enojo desproporcionado. Y es en esos momentos cuando las palabras del Señor a Jonás se aplican también a nosotros. ¿Hacemos bien en enojarnos tanto? ¿Es legítimo enojarnos con Dios? Si nos enojamos con alguien, creemos que esa persona hizo algo que no debió haber hecho. Ese es el motivo por el cual nunca es correcto enojarse con Dios, porque su voluntad es perfecta. Nuestras emociones no son pecaminosas, pero cuando ellas nos son llevadas hacia el manantial del consuelo de la palabra, se pueden transformar en un catalizador de pecado. Este es el caso del enojo. El enojo de Dios es santo, pero nuestro enojo generalmente es pecaminoso. Como dice Calvino, cuando nos enojamos, pecamos 3 veces, o de 3 maneras: por motivos egoístas, porque no tenemos dominio propio y porque explotamos como un volcán en erupción. Y terminamos hiriendo a los que están cerca de nosotros. Enojarse con Dios es un pecado, pero es un pecado que podemos cometer. Si hay enojo en nuestro corazón, debemos confesarlo. Jonás nos enseña eso en su oración. Nos dice que Él nos conoce. Si hay enojo contra Él, podemos decírselo y luego arrepentirnos de ese pecado. El Evangelio nos enseña por medio de Cristo que el remedio para el enojo es mirar su misericordia y su perdón en nuestras vidas. El Señor dialoga con Jonás en su oración, así como lo hizo el Padre en la parábola del Hijo Pródigo, cuando éste habló con su hijo mayor. Cuando el Señor le pregunta: ¿tienes acaso razón para enojarte? No hay respuesta de parte de Jonás, sino que este se dio la media vuelta
y salió aún más enojado de la ciudad. Y Jonás se sentó deseando que Dios no tuviera misericordia de este pueblo. Eso es lo que nos sugiere el texto. Está dispuesto a sentarse arriba de esa colina por 40 días esperando un desenlace, porque todavía tiene la esperanza de que Dios se arrepienta de su arrepentimiento en favor de Nínive. Y es aquí cuando el Señor se prepara para darle una lección a Jonás. En el versículo 6 podemos ver que el Señor dispone una planta para hacer sombra a Jonás sobre su cabeza y librarlo de su incomodidad. En algunas Biblias sale la planta con un nombre que es la calabacera, que produce calabazas. ¿Ya? Jonás interpreta la planta que coloca el Señor para que le dé sombra como un signo de aprobación a lo que él quería. Y el texto dice, Jonás se alegró grandemente por la planta. Y esta es la única vez que vemos a profeta feliz en esta historia. Y nuevamente hay un cambio en sus emociones. Pasa de un gran enojo a una gran tristeza y ahora a una gran alegría. Y así somos nosotros, cambiantes, con poco dominio propio y muchas veces faltos de la llenura del Espíritu. Pasamos de una emoción a otra, como si fuéramos un globito así en el viento, o como un cometa, ¿cierto?, que se mueve y que va dejando una estela atrás, y nosotros también vamos dejando esa estela cuando somos tan cambiantes, dejamos una estela de pecados. Y lo único que puede domar nuestras emociones es la palabra de Dios. Una planta que crece milagrosamente en las tierras desérticas, que florece y prospera por la intervención de Dios, es un símbolo para avivar las esperanzas de Jonás con respecto a su nación. Debajo de su sombra, Jonás disfruta de la protección divina, por lo que se fue a dormir con el corazón alegre. Pero Dios no había terminado su lección. Al día siguiente surgió un gran pero. Dios creó un gusano para secar la planta. Aún más, al salir el sol, dispuso que viniera un viento sofocante del oriente, ¿cierto?, y un sol que le hirió la cabeza. De modo que Jonás se desmayaba del calor y anhelaba morirse, y decía, mejor me es la muerte que la vida. Jonás tiene un problema muy serio. Tiene un gravísimo conflicto de valores. Para él, una sencilla planta de calabaza vale muchísimo, mientras que la vida de los habitantes de Nínive no vale nada. Esa planta le daba cierta comodidad y bienestar. Y confieso que yo muchas veces tengo una mentalidad muy similar a la de Jonás. Le doy a veces mucha más importancia a las cosas de este mundo
en comparación a la importancia que le doy a las cosas de Dios. Con frecuencia, los creyentes podemos mirar durante horas la televisión. Y pucha que nos cuesta sacar la Biblia para leerla 5 minutos. Jonás está contentísimo con su planta. Jonás podría haber alabado al Señor por su compasión al perdonar a Nínive. Pero en cambio, está ahí, en ese cobertizo, llorando por una planta. Y todos, cada uno de nosotros, tiene una planta de calabazas en su corazón. Algunos tienen muchas plantas de calabazas. Generalmente estas plantas no tienen nada de malo. Pero cuando le damos un lugar inapropiado en nuestras vidas, estas llegan a controlar nuestro carácter, nuestras emociones y nuestras decisiones. Por eso Juan nos dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Dios emplea un gusano, algo tan pequeño, para destruir algo a lo que Jonás da un valor irreal. Le ha otorgado a su planta un precio infinitamente más grande del que tiene. Y Dios la seca para mostrarle qué es lo que realmente tiene valor. Dios le dijo a Jonás: tú te preocupas por la planta de calabazas, por la cual no trabajaste ni la hiciste crecer, y que en una noche llegó a existir y en una noche pereció. Y no he de preocuparme yo por Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no distinguen su mano derecha de su mano izquierda, y muchos animales. Dios le está explicando a Jonás que él tiene cuidado de su creación, de las plantas, de los seres humanos y de los animales. Y si un ser humano vale muchísimo más que una planta, entonces Nínive vale también muchísimo más. La calabacera había traído esperanzas al corazón de Jonás a causa de Israel. Pero ahora ya sabe que su nación sufrirá por causa del justo juicio de Dios. Toda su vida ha estado dedicada a la causa de Israel. Y su mundo se empieza a derrumbar. En sus entrañas hay una tormenta de emociones. Siente autocompasión al perder la planta y profunda angustia por el futuro de su pueblo. Y la autocompasión es una respuesta impía y egoísta por algo que no va como nosotros queremos. ¿Cuántas veces cuando no nos resultan las cosas decimos, pobrecito yo? Es lo mismo. La autocompasión es un pecado muy sutil que se viste con el disfraz de la justicia, de la justa indignación. Nos sentimos justificados por la aparente injusticia que sufrimos. Dios usa algo tan insignificante como un gusano para destruir la planta a la cual Jonás le había dado un valor infinitamente más grande, y Dios la seca para mostrarle el valor que tiene. Destruye el ídolo de su corazón, su propio pueblo, porque Jonás amaba más a Israel de lo que amaba a Dios. Es imposible no conectar su lamento con el propio llanto de Jesús por Jerusalén, o la de Pablo por la causa de la apostasía de los judíos.
Jesús en el huerto de Getsemaní experimentó las mismas profundas emociones de Jonás. En Mateo dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Pero las razones de ambas tristezas son muy distintas. Jonás se angustia hasta la muerte porque Israel será objeto de la justa ira de ellos, pero Jesús se angustia hasta la muerte porque será objeto de la ira de Dios en la cruz por nuestros pecados. Él experimentó profundo dolor al ver el rechazo de los judíos y cómo se dispersaban como ovejas sin pastor. En ambos casos, para Jonás como para Jesús, la bendición hacia los gentiles son dos caras en una misma moneda. Jesús vislumbra la acción de los ejércitos romanos arrasando Jerusalén. Todo un cumplimiento de lo que hicieron los asirios en su tiempo, y todo esto llena el dolor del corazón de Cristo. En un sentido, Jonás es un anticipo del camino que tuvo que pasar Cristo y los apóstoles. Y en aquella enramada, Jonás tuvo su propio Getsemaní. Dios le ha otorgado a Jonás una segunda y una tercera posibilidad, pero por encima de todo le ha concedido una nueva mentalidad, una manera distinta de ver las cosas. La pregunta de hoy: ¿qué harás tú? ¿Hay compasión en tu corazón? ¿Estás esperando como Jonás la destrucción de los malos? Todos, cada uno de nosotros tiene una Nínive, un lugar o una persona que nos produce profundos conflictos. Sabemos que necesitan de la gracia, pero al mismo tiempo nos producen un gran rechazo. Anhelamos nuevos cielos y nueva tierra, la destrucción de los malos, pero debemos esperar la venida del Señor, creyendo lo correcto, pero también haciéndolo con el corazón correcto. Si no, seremos semejantes a los fariseos. Como en la parábola del hijo pródigo, nunca podremos disfrutar de la fiesta del Padre si primeramente no sentimos compasión por aquellos hermanos menores necesitados de la gracia y el perdón de Dios. El final de este libro es abierto. Y es abierto porque Jonás no tiene la respuesta, ni tampoco nosotros. Es Dios el que tiene la solución para las tormentas que aquejan a nuestro corazón. Y no olvidemos que aún hay ninivitas para rescatar.